Con esta linda reflexión dedicada a nuestro Señor Jesús, contactamos con todo nuestro respeto a la familia dominicana con el objetivo más importante que tiene la medicina moderna, que es la prevención. Recordar que estamos en AME 4717 Telecable, que nos encontramos cubriendo todo el territorio de la República Dominicana a través de nuestro sistema UHF, y que desde cualquier lugar del mundo que usted se encuentre, www.rdmusica.com, en tiempo real, puede sintonizarnos para disfrutar el mecanismo más importante que tiene la medicina moderna, que es la prevención. Sin lugar a dudas, los trastornos de la personalidad son algo que la gente los conversa. En las famosas peñas se habla mucho de eso, a la gente que le gusta hablar de cosas importantes, no de bla, 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 pues es un tema que puede ser un tema importante de tertulia, porque los trastornos de la personalidad tienen muchísimas vertientes y muchísimos factores que enfocar. Por eso vamos a dividir trastornos de la personalidad con esta gloria de la psicología dominicana que nos honra una vez al mes, se deshace de su tiempo valiosísimo para venir a orientar a la familia dominicana, para tratar los trastornos de la personalidad que tantas veces nos los han pedido ustedes a través de nuestras páginas de las redes sociales. Vamos a dividir varios programas y vamos a hacer la introducción en el día de hoy de que usted comprenda la importancia que tiene para un ser humano y lo marcado que resulta un ser humano con los diferentes aspectos que pudiera tener los trastornos de la personalidad. Primera parte con el doctor Huberto Bogar. Volvemos enseguida, inmediatamente después de esta pequeña pausa. Saludamos con todo nuestro cariño al doctor Huberto Bogar en este regalo que le hace a la familia dominicana una vez al mes para llevar orientación. Doctor, los trastornos de la personalidad que la gente conversa tanto, tiene tantos vertientes, hay tanta diversificación de caracteres en el desarrollo del mismo. ¿Cómo marcan los trastornos de personalidad? Y en sentido general, vamos a hablar hoy de generalidades. ¿Qué importancia tiene en un ser humano los trastornos de la personalidad, que lo podemos tener todos? Usted como psicólogo, yo como gastroenterólogo. Todo ser humano viviente puede tener un trastorno de la personalidad. ¿Cuándo comienza a ser esto cuestionable? Fíjate, la personalidad resulta de la relación del niño, la niña, con su entorno. El niño, la niña traen un material genético, pero ese material genético se actualiza en relación al ambiente. Es decir, los genes son potencialidades. Y en la relación de esos genes con el entorno familiar y social se va constituyendo un cerebro, y ese cerebro es la base de la personalidad. A veces uno piensa que el cerebro es un órgano del cuerpo y que la personalidad es la mente y que la mente es algo independiente del cerebro, pero en realidad no es así. La personalidad, la mente están íntimamente ligadas al desarrollo del cerebro, pero el cerebro no solamente se desarrolla por lo que trae como material genético, sino por lo que aprende. Y aprende no solo en la escuela, en la universidad, aprende en la casa, aprende en las relaciones primarias con la madre, con la nana, con la abuelita, con el abuelito. Y todos esos aprendizajes que son furtivos, que son aprendizajes rápidos, que son aprendizajes que a veces no requieren ni un gran razonamiento, van configurando la personalidad. De manera que la personalidad media la relación del niño y la niña con su entorno desde muy temprana edad hasta que se muere. Somos, de alguna manera, una persona que tiene una personalidad específica. Cuando esa personalidad tiene un trastorno, los psiquiatras, los psicólogos clínicos le dan un nombre para caracterizar esos rasgos que son típicos. Pero todo el mundo tiene pequeñas desviaciones, pequeñas debilidades. El ideal de una personalidad absolutamente sana es, como acabo de decir, un ideal. Entonces, sin embargo, las personalidades trastornadas, disfuncionales de una manera clínicamente significativa, responden a ciertas categorías clínicas y podemos hablar de personalidad histriónica, personalidad psicopática, personalidad antisocial, etcétera, etcétera. Que lo iremos desarrollando en la medida que vayamos con los próximos programas. Ese niño, ya la persona, lo hablábamos fuera de cámara, ha perdido, el entorno ha perdido el temor de decir, fulano de tal está yendo al psiquiatra, o fulano de tal está deprimido, fulano de tal es paranoico, fulano de tal es bipolar.
Cuando usted regresó de Bruselas, de sus estudios, todavía era un tabú decir que fulano está yendo al psicólogo o está yendo al psiquiatra porque lo catalogaban como era loco, como de loco. Ya se sabe que son enfermedades igual que el asma, igual que la bronquitis, igual que el cáncer. La depresión y trastornos de la personalidad son totalmente normales en cualquier tipo de ser humano y es una afección que hay que brindarle cuidado. Entonces, en aquella época no existía lo que ya hay psicólogos infantiles, psicólogos que se dedican de esa conducta que usted acaba de mencionar que ocurre en la niñez. Ese niño retraído, ese niño que no comparte con el amiguito, que los juguetes los acumula, que no es comunicativo, pudiera ser una personalidad, para darle una idea a los televidentes, de que estamos frente a un posible autista. Más o menos ese niño que se aísla. Vamos a comenzar con ese. En el caso del autismo hay un aislamiento severo con respecto y es notable. Es muy notable. Entonces es un niño muy ensimismado, es un niño que no se comunica, es un niño que goza de esos juguetes que giran en torno a un eje. Es un niño que se defiende tratando de no entrar en contacto con el mundo. Exacto. Porque el contacto con el mundo representa para él un dolor, representa para él una fuente de angustia y él evita esa angustia gracias a ese ensimismamiento. Pero no es un niño retardado. El origen del autismo puede ser inteligentísimo. Incluso. Puede ser inteligente y puede tener grandes dotes, por ejemplo, en la ejecución musical, puede tener grandes dotes matemáticos. Pero todo dentro de él, hacia adentro. Pero el problema es el contacto emocional con el otro. En ese caso, en el caso del autismo, hay un recogimiento anómalo. El niño, la niña, lo que hacen es una introversión extrema. Los padres, el trato de los padres, la comunicación de los padres, la poca comunicación que en ocasiones la vida moderna impide, que la mamá trabaja, el papá trabaja, los niños comen con la niñera, ya cuando llegan los papás ya ellos van a dormir han hecho la tarea. O sea, no hay esa intercomunicación que tuvimos nosotros en nuestra etapa, que tu papá trabajaba hasta las 12 y comía todo el mundo y se iba a las 2 y la mamá estaba en la casa. O sea, había una mayor interacción entre la familia, algo que desgraciadamente cada vez menos está ocurriendo por los tiempos modernos. Ese tipo de aislamiento que pudiera tener un niño en su infancia, generalizando todo lo que vamos a conversar en varios programas, la interrelación de los padres podría ser una causa directa de afectar a un niño en su personalidad que se está formando, que todavía es moldeable, ¿no? Es capital, porque esa interacción con los padres empieza desde que el niño o la niña nacen y el cerebro empieza a configurarse desde ese momento. El niño, desde que nace, como un mamífero muy inmaduro, tiene demanda de alimento, demanda de contacto. Es indefenso totalmente. Es completamente inmaduro. Entonces, es un cerebro que absorbe todas esas relaciones, pero no solamente las relaciones de sustentación, las relaciones anaclíticas, no solo las relaciones de como alimentación, protección, sino las relaciones afectivas. ¿Por qué? Porque el cerebro se relaciona en el marco, en un contexto de relaciones afectivas. El amor de la mamá, o la angustia de la mamá, o las fobias de la mamá, o la inestabilidad de la mamá, o las preocupaciones económicas de la mamá, o la necesidad de la mamá de irse a trabajar y dejarlo solo, a lo mejor con un servicio que no está muy bien preparado para ello, o llevarlo a una guardería donde no hay el calor humano que hay entre la mamá y el niño, porque son muchos niños. Entonces todo eso va condicionando un estilo de vida y ese estilo de vida va influyendo en la personalidad de esos niños que se van formando. Pero existen momentos de la habilidad, son los periodos críticos de desarrollo del cerebro, en los que si determinados acontecimientos negativos ocurren, la afección de ese cerebro es mayor que si ocurre fuera de esos periodos críticos. Entonces, no solamente es el entorno real del niño, sino en qué momento de su desarrollo ese niño se encuentra para que podamos establecer cuál fue el trauma y cuál fue el efecto que determinada circunstancia tuvo sobre su vida.
La variabilidad que pudiera ocurrir en un hogar de haber 2 o 3 niños del mismo padre, de edades diferentes, y uno de ellos es el que marca una personalidad diferente a lo que ve en el hogar, ¿es eso normal o eso es de estudio? Puede ser, sí, sí, te entiendo perfectamente. Puede ser un retraimiento característico de una introversión normal, pero puede ser una introversión, un retraimiento anómalo. ¿Tú ves? Y ese retraimiento puede ser incluso consecuencia de un gran desarrollo intelectual y que el niño necesita un espacio y que el niño juega, y en ese caso es una introversión positiva, pero también puede ser un aislamiento anormal, consecuencia de que fue un niño no deseado, de que fue un niño no buscado, de que en un momento dado de su desarrollo la madre estaba pasando por un periodo depresivo. ¿Percibe el niño esa situación que usted dice, doctor? No necesariamente tiene que ser una percepción consciente, Consciente, pero sí hay siempre, inconsciente. inconscientemente siempre hay un registro que marca. ¿Por qué? Porque no hace falta que el niño o la niña se den cuenta, basta y sobra con que haya una reacción. Si en un momento dado el niño tiene una demanda y la respuesta a esa demanda es deficiente, eso lo marca. Eso es importante. Doctor, el gol estándar de la familia, vamos a poner República Dominicana, no nos vamos a otro país. Generalmente la diferencia de edad entre 3 niños, 4 niños, que es el máximo que generalmente, y a veces 2. Vamos a poner 2 niños con edades variables entre 2 y 3 años entre uno y otro. Padres iguales y caracteres totalmente diferentes. ¿Qué factores pudiera haber en la personalidad de ambos y qué pudiera inducir a ese cambio de personalidad? ¿A qué se debe? Esa es una pregunta importante porque mucha gente se pregunta por qué, ¿De los mismos papás? si son hijos de los mismos padres, se criaron en el mismo ¿Se hogar, le dio el mismo trato? se le dio el mismo trato. Incluso vamos a suponer que son 2 niños gemelos univitelinos y que tienen, por tanto, la misma dotación genética. ¿Por qué existe, por ejemplo, para coger un caso extremo, la posibilidad de que si uno es esquizofrénico, el otro no? El otro lo sea solo en un 45%. O no lo sea. O no lo sea. Sí. Entonces, ¿a qué se debe eso? Bueno, lo primero es que la posición de un niño con respecto al resto de sus familiares no es tan fácilmente de establecer, en el sentido de tú decir, si son los mismos padres y es el mismo hogar. Lo que sucede es que en el mismo hogar y con los mismos padres la gente ocupa posiciones diferentes. Y en la medida en que esos 2 niños gemelos univitelinos nacen, desde el momento en que nacen ya empiezan a ser objetos de proyecciones, objetos de prejuicio, objetos de expectativas diferentes. De manera que la posición que un niño tiene es muy personal, es muy subjetiva, es muy individual. No importa que hayan nacido, por ejemplo, si nacen en la misma época y digamos que los padres tienen una situación económica holgada, si nacen en la misma época porque son gemelos, si nacen con la misma, y sin embargo hay tantas diferencias. Es una pregunta. Fíjate, pero el argumento de la genética en ese caso no sirve para establecer la diferencia, porque genéticamente son idénticos. Exacto. Y sin embargo hay grandes diferencias. ¿Cómo? Si es el mismo ambiente. Porque el ambiente no es el mismo. ¿Eso no tiene una respuesta psicológicamente hablando? Sí, es que el ambiente no es el mismo. Porque aunque los 2 hermanitos estén en el mismo sitio, lo ven, lo viven de modo diferente. Y lo perciben de modo diferente. Eso es importantísimo. Eso es muy importante para ver el peso de lo psicológico. Porque lo psicológico no es lo social. Cuando tú dices, es el mismo papá y la misma mamá, están en la misma época, ganan el mismo sueldo que hace 2 años, pero eso es el aspecto social. Pero lo psicológico es todavía más individual. Lo psicológico tiene que ver, por ejemplo, con un sentimiento de celo, a lo mejor no fundado, que resulta del hecho de que la mamá le dio el vaso azul a uno. Pudiera estar en la imaginación de uno de ellos. Y suele estar en la imaginación, porque la imaginación es... Eso es lo que capta. La imaginación de cada niño es lo que define su individualidad psicológica. Eso es importante. Fíjate, doctor Bogar, fuera de cámara, que siempre tenemos una pequeña tertulia, me encanta cuando viene el doctor Bogar, porque hablamos de muchos temas antes de salir al aire. Hablábamos de le enseñaba una frase de la naturalidad ya con que el conglomerado global, no solamente en República Dominicana, mira con naturalidad. Yo estoy yendo al psicólogo porque soy bipolar, o estoy yendo al psiquiatra porque estoy deprimido. O sea, esas cosas que se ocultaban anteriormente son cosas ya
parte de la vida normal. Ya se sabe que la depresión es una enfermedad igual que un cáncer, igual que una apendicitis, y que usted no es culpable de la depresión dependiendo de las causas, aunque un duelo puede producir una depresión pasajera. Pero ya hay una apertura a lo que es el estudio de la mente. Y una de ellas más importante, hemos escogido este tema que no habíamos tocado en casi 2 años que llevamos juntos haciendo estos programas, que es el aspecto de la personalidad, los trastornos de la personalidad. Antes de ir a la pausa, yo quisiera que usted especificara si hay algún factor detonante en el entorno que pudiera ser que en 3 niños uno tenga trastornos de personalidad diferente a las otras 2. Y si es más frecuente en varoncitos que en hembritas. Sí, puede haber un factor detonante y normalmente lo hay. Ahora, ese factor detonante puede ser real, pero puede ser también imaginario. Por ejemplo, un niño puede sufrir mucho por celos y los padres jurar que los trata a los 2 iguales. Y los papás sentir que los tratan iguales, pero el niño no lo percibe así. Y actúan diferentes los 2. Y actúan diferentes. Uno se siente desplazado por el otro, por el trato que la mamá le da al otro, cuando en realidad la mamá objetivamente no lo percibe. Señores, brillante, espectacular este programa, que a pesar de ser un programa tan de actualidad y que conversa tanta gente sin conocimientos ni de psicología ni de psiquiatría, no habíamos tenido la iniciativa de que el doctor Bogar hiciera este programa, que vamos a dividir en varias partes. Hoy hemos tocado la parte de la infancia y el desencadenamiento de un trastorno de personalidad. Vamos a una pequeña pausa y venimos con las conclusiones. Señores, estábamos conversando fuera de cámara del interesante tema que hemos tratado en el día de hoy, la introducción. Doctor, desde el punto de vista de lo que vamos a seguir conversando, ¿qué valor tiene lo que hemos hablado hoy de los trastornos de personalidad que se inician en la infancia? La personalidad es una construcción de la relación del cerebro naciente, del bebé, la bebé, con su entorno. Ese cerebro se va desarrollando conforme a patrones genéticos y en su interacción con el ambiente. Y la personalidad es esa conformación, ese modelo que permite el intercambio con el entorno y que nos caracteriza como persona. Entonces, esa construcción que es la personalidad puede ser desviada, puede ser más o menos normal, y dependiendo de eso, se establecen diferentes tipos de trastornos de la personalidad. Seguiremos con este tema, como decíamos cuando las novelas de Tamacún, continuaremos mañana. No mañana, sino nuestra próxima cita con el doctor Bogar será la parte, iremos avanzando en los trastornos de la personalidad, porque creemos que es un tema importante para la familia dominicana y un tema a ser investigado. Todavía hay muchísimas cosas que pueden salir en el futuro de los estudios que hacen los psicólogos y los psiquiatras, del estudio de ese órgano tan importante y vital que es el cerebro. Recordar a nuestros amables televidentes que Parmalat te ofrece la leche más nutritiva y divertida del mercado. Parmalat, la leche número 1 del mundo. Como cada día, como cada tarde, invocamos la bendición de nuestro Señor Jesús para todos y cada uno de los hogares que han estado con nosotros en esta hora de día, recordándoles que volveremos a estar con ustedes a partir de las 4 de la tarde por este mismo canal 47 AM 17 Telecable, y disfrutemos de esta primera parte de los trastornos de la personalidad con esta gloria de la psicología dominicana, el profesor doctor Huberta Bogar. Tengan un día feliz, que el Señor les bendiga y recuerden que el fuego del amor crezca en nuestros corazones, que el fuego de la justicia guíe nuestros pasos, que el fuego de la sabiduría ilumine nuestro camino.